Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio Jairo Garnica Presenta. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes plataformas, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera a través del Twitter, el Gmail, el Facebook y YouTube para que observen tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy una entrevista especial solicitada a través de redes sociales. Me acompaña Rafael Quiroz, economista, experto petrolero, asesor presidencial en materia petrolera del Banco Central de Venezuela, también una pieza muy fundamental de la PDVSA que muchos extrañan y de que yo estoy seguro que va a regresar. Rafael, bienvenido. Gracias, Jairo, muy amable por su invitación y bueno, un saludo muy cordial a toda tu teleaudiencia. Usted puede participar desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Rafael Quiroz. Le repito el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con Rafael Quiroz. La economía puede ser un arma de doble filo, Rafael. La economía, muy posiblemente, por supuesto, como ciencia social, no necesariamente es un arma de doble filo, pero el petróleo sí es un arma de doble filo, porque el petróleo implica economía e implica política también. Para algunos especialistas en geopolítica petrolera, el petróleo tiene 90% de su precio lo define la política y solamente el 10% lo define la economía. ¿Por qué Rafael Quiroz no eligió otra profesión? ¿El derecho, arquitectura, ingeniería? Bueno, nunca quise ir a formar parte de esa montaña o de lo que podríamos llamar los jornaleros del derecho, ¿entiende? Ir a gigantar mucho más. Venezuela, los médicos están de sobra, los abogados están de sobra. La gente dedicada al estudio del derecho están sobrepasados en términos numéricos en Venezuela. Venezuela necesita algo así, me daban en cifras, la gente del IESA tiene más o menos 4 o 5 veces más abogados de los que realmente necesita el país. Rafael, nunca me llamó la atención el derecho, me llamó la atención por razones sociales, de que yo desde temprano, desde muy joven, desde adolescente, abrigué la actividad política, o sea, la lucha estudiantil, y bueno, por supuesto me inclinaba más por las ciencias sociales, en este caso por la economía, que por cualquier otra carrera. ¿La familia te apoyó desde un principio? En política sí me apoyó, como no, a pesar de los dolores de cabeza que le causé a mi papá y a mi mamá en las luchas estudiantiles cuando estudiaba Derecho, cuando estudiaba bachillerato en San Antonio. De allí me expulsaron a mí en San Antonio. ¿Era rebelde? Del Liceo Manuel Díaz Rodríguez, sí, como no. Rebelde muchas veces con causa, pero algunas veces sin causa, pero en todo caso era rebelde, como tiene que ser la juventud, ¿no? Inconforme, protestatario, irreverente. Bueno, y de ahí me vine aquí a San Cristóbal, expulsado del Liceo Manuel Díaz Rodríguez y terminé mi bachillerato en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal, ¿no? Para Rafael Quiroz, ¿qué diferencia hay de la PDVSA del año 1998 con la PDVSA actual? La diferencia es sustancial, ¿no? Unos cuantos quilates en todos los aspectos. La PDVSA actual, con todo lo que pudimos haberla criticado o la criticamos todavía, pues se metió en unos procesos como el que llamamos procesos de internacionalización de la industria petrolera. El proceso mismo de la apertura petrolera un poco mal llevado, las trampas que se le hicieron en los PET durante la década del 90. Esa anterior tampoco fue una
PDVSA impoluta, pulquérrima, ni tampoco transparente. Hubo muchos lunares en el rostro de la PDVSA anterior, estoy hablando de la PDVSA de la década del 90. ¿Y esta PDVSA, esta actual, sirve? No, bueno, no, sí, la PDVSA de la década del 90 tuvo algunas verrugas en su rostro, esta está saturada de verrugas, por supuesto. No hay nada transparente. En aquel momento había algo transparente o algunas cosas transparentes, y había sobre todo profesionalismo. Podían haberse hecho trampas, muchas cosas, pueden haberse cometido algunos desafueros, algunos hechos incluso de corrupción. No olvidemos el caso de los petroespías del año 86, del año 77. Pero al fin y al cabo se sabía, se podía corregir, pero había profesionalismo. Por encima de todo eso había profesionalismo. Hoy hay aquellas cosas malas de la PDVSA del 90, pero agigantado, elevado a la enésima potencia, y además de eso no hay profesionalismo en estos momentos dentro de PDVSA. En la PDVSA anterior era muy difícil para ingresar a Petróleos de Venezuela. No era muy ¿El filtro? difícil. Sí, habían algunos filtros y siempre había, por supuesto, el elemento, por así decirlo, de lo que llamamos la palanca. Se entraba a PDVSA, pero básicamente tenías que saber de petróleo. ¿Tú crees? Con palanca o lo que sea, pero tenías que ser profesional del petróleo. ¿Tú crees que con la reserva que tiene actualmente Petróleos de Venezuela está en la capacidad de ser un segundo Dubái? No, para nada, para nada. Ahorita tenemos una PDVSA que da lástima, por así decirlo, que vive unas circunstancias dramáticas, sin exagerar, desde todo punto de vista. PDVSA fue hecha para producir petróleo. Esa caída de la producción hoy en día, que se estima alrededor de los 700.000 barriles diarios de petróleo, no tiene nada que ver con la PDVSA, que estaba produciendo 3.600.000, 3.400.000, hasta 3.200.000. Entonces, ¿por qué? Porque era una PDVSA dedicada a la esencia de lo que es la industria petrolera, es decir, a exploración, a producción, a refinación, a transporte y a comercialización del petróleo. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con el economista, experto en materia petrolera de este estado, del estado Táchira, y a nivel nacional, Rafael Quiroz. Usted continúa participando desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Rafael Quiroz. Yo sí quisiera dejar una pregunta al aire antes de ir a comerciales. ¿Quién llevó al abismo a Petróleos de Venezuela? Me lo respondes a regresar de comerciales. No se aparte, ya volvemos en Jairo Garnica Presenta. Gracias por seguir en la primera señal del occidente del país, televisora del Táchira. Usted continúa participando desde su smartphone, desde su PC, con la etiqueta, el numeral Garnica con Rafael Quiroz, experto en materia petrolera, uno de los más importantes a nivel nacional. Dejamos una pregunta al aire antes de identificar. Para Rafael Quiroz, ¿quién llevó al abismo a PDVSA? Sin duda alguna, Hugo Rafael Chávez Frías. No hay duda de que fue sobre todo a partir del año 2002, cuando en forma perversa el presidente en ese entonces, Hugo Chávez, llega y fusiona el cargo de presidente de PDVSA con el de ministro de Petróleo. Esa fusión de ambos cargos va a resultar sumamente perversa para PDVSA de aquel entonces, porque antes el ministro supervisaba al presidente de PDVSA, el ministerio supervisaba y fiscalizaba a PDVSA, las ejecutorias de las políticas petroleras,
lo que emanaba por parte del Estado a través del ministro del ministerio, eran planes y tenían que ser ejecutorias de Petróleo Venezuela. Eso, por supuesto, quedó al vacío y una vez que se fusionó, pues el ministro del presidente PDVSA, como decimos en criollo, se pagaba y se daba el vuelto a su vez. Y eso lo hizo Chávez con toda la intención de convertir a PDVSA prácticamente en la caja chica de Miraflores. Ese fue uno de los graves, de las cosas fundamentales, pero muy graves que cometió Chávez. La segunda fue haberle adjudicado a PDVSA tareas que no son propias a la actividad petrolera y para lo cual PDVSA no fue fundada ni fue creada, que fue haberle adjudicado la ejecución de 15, 16 misiones, y la puso a construir casas, a comprar alimentos, a vender pollo, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, eso distorsionó por completo los deberes, la función y la responsabilidad de PDVSA. Y la tercera fue que metió allí toda la militancia del PSV, sin profesionalismo alguno, sin pasar absolutamente por ninguna requisitoria o ninguna exigencia, y infló la nómina PDVSA a 147,000 empleados. Eso no lo soporta ninguna empresa del mundo. En la actualidad, esa nómina. Rafael Quiroz Serrano viene al estado Táchira a presentar un magnífico libro, Los presidentes y el petróleo, historia petrolera de la democracia venezolana, que lo tenemos aquí en vivo y directo para que nuestra audiencia lo pueda observar. Por favor, si el camarógrafo puede hacerle un paneo, una toma a este ejemplar que trae Rafael Quiroz Serrano a Jairo Garnica Presenta, porque los mejores están en este espacio. Rafael, Sí. Háblanos un poquito de este magnífico libro. Bueno, ese es un libro donde yo analizo en forma crítica, por lo demás, como debe ser todo libro de petróleo, lo que fue la política petrolera venezolana de la era democrática, es decir, desde el primer gobierno, cuando se instauró la democracia en 1959, presidido por Rómulo Betancourt, hasta el último gobierno de la democracia venezolana, que finalizó en 1999 con el gobierno de Rafael Caldera II. Allí hago un análisis quinquenio por quinquenio, o mejor dicho, mediante la modalidad de la investigación, lo que las universidades llamamos la periodicidad, se hizo un análisis gobierno por gobierno, quinquenio por quinquenio, periodo presidencial por periodo presidencial, y entonces, bueno, ahí se arrojan conclusiones bastante interesantes, y previo a eso, para ubicar al lector, o sobre todo al estudiante de pregrado y posgrado de las universidades en el tema petrolero, hago un ligero paneo de lo que fue la política petrolera previa a la democracia venezolana, o sea, desde el arribo de Juan Vicente Gómez Chacón en noviembre de 1908 hasta la salida de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1959. ¿Por qué 58, en este perdón. ejemplar, para que tú le digas a todos los televidentes de Jairo Garnica Presenta a través de televisora del Táchira, por qué en este magnífico libro, en este ejemplar, no está el expresidente Hugo Chávez? Bueno, no está Hugo Chávez por una razón básica. Pues, yo diría que en verdad lo excluye o se autoexcluye automáticamente en el subtítulo que se llama Historia Petrolera de la Democracia Venezolana. Y muy explícitamente en la página 179 lo hago en forma subrayada, dice: a un presidente de la República no se le evalúa su condición de demócrata solo por el simple hecho de que haya llegado mediante el sufragio al poder, sino también y principalmente por el comportamiento cívico y democrático de su gestión gubernamental. Y en este caso, Chávez nunca dio demostraciones ciertas, afirmo yo aquí, de creer plenamente en la democracia
y menos de intentar fortalecer su institucionalidad o principios en las cuales se fundamenta. Entonces, Chávez era democrático, sigo afirmando aquí, entre comillas, era democrático en la medida en que esta categoría o concepto le favorecieran o le conviniera, sino simplemente desdeñaba el mismo con la más absoluta desvergüenza. Entonces, nunca dio demostraciones ciertamente de creer plenamente en la democracia y menos intentar fortalecer la institucionalidad de la democracia. Rafael, en este ejemplar o sea, le has escrito una dedicatoria para que, por favor... Sí. En otras palabras, Chávez no califica para entrar al libro. A Chávez le vamos a dedicar otro libro posteriormente a todo lo que fue el petróleo en la era chavista. Ese es un libro que yo ya estoy escribiendo y que tengo adelantado más de la mitad. La dedicatoria que tienes para Jairo Garnica Presenta. Para Jairo Garnica, con agradecimiento y amistad andina permanente, muy cordialmente su amigo Rafael Quiroz. Rafael, muchas gracias por este ejemplar. Lo recibimos en Jairo Garnica Presenta, en Televisora del Táchira, con el mayor aprecio, con el mayor cariño. Señor director, por favor, si puede hacerle un zoom a este magnífico libro de Rafael Quiroz Serrano, que lo trae en especial para Jairo Garnica Presenta. Ahí está, ustedes lo pueden observar. Y precisamente el día de mañana, Rafael, se va a realizar lo que es... El bautizo. El bautizo. Sí, nada más y nada menos que Carlos Casanova, el padrino de este ejemplar. Nosotros tenemos que ir a la pausa conversando con el economista, experto petrolero. Usted continúa participando desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Rafael Quiroz. Yo quisiera dejar otra pregunta al aire antes de ir a comerciales. Rafael Quiroz y su familia han sido víctimas de la inseguridad en Venezuela, ¿sí o no? Me lo respondes al regresar de comerciales, no se aparte. Ya volvemos. El tema petrolero es sin duda fundamental para la República Bolivariana de Venezuela y para eso tenemos un maestro, un experto en materia petrolera como lo es Rafael Quiroz Serrano. En Jairo Garnica Presenta habíamos dejado otra pregunta al aire antes de ir a comerciales. Rafael Quiroz y su familia han sido víctimas de la inseguridad en Venezuela, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Hoy por hoy no hay familia venezolana que haya escapado a lo que es la violencia y a lo que es la inseguridad en Venezuela. Igualmente, como no ha escapado ninguna familia de tener algún miembro que haya formado parte de la diáspora venezolana. Los 4 hijos míos se fueron del país y los tengo repartidos, pues, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Pero, repito, eso es parte de la realidad y dramática que hoy por hoy vive el pueblo venezolano. Tengo varios tópicos fundamentales para tocar en este último segmento, en esta entrevista especial con Rafael Quiroz Serrano. Rafael, ¿la guerra en Ucrania afecta de qué forma a Venezuela? La afecta favorablemente en términos de precios petroleros, porque la cesta venezolana se está vendiendo aún con descuento, alrededor de los $65 el barril, viene siendo lo que llamamos el precio de cotización. Y bueno, por supuesto, si no existiera la guerra Rusia-Ucrania, la cesta estuviera en $30 o $25. ¿La OPEP puede ayudar a Petróleos de Venezuela para que vuelva a ser esta magnífica empresa como lo era antes? No, para nada. La Organización de Países Exportadores de Petróleo agrupa a 13 países netamente, eminentemente petroleros, pero en nada puede influenciar y en nada puede ayudar a que se recupere, por ejemplo, el nivel o la capacidad de producción. Tampoco puede hacerle el mantenimiento a las refinerías para recuperar la producción, el producto de la gasolina, pues la producción de la gasolina como tal. No puede ayudarle en nada, financiarla tampoco. Hablando de este tema, el tema de la gasolina, que es fundamental y que
al igual que tú y varios ciudadanos, me incluyo, hemos hecho colas de horas y de días para poder adquirir la gasolina. En su momento, ¿cuál fue la mejor gasolina del mundo? Bueno, es difícil saber cuál es la mejor gasolina del mundo porque eso depende de la combinación de sus componentes. La gasolina tiene 6 componentes, tiene alquilato, tiene metilterbutyléter, tiene nafta catalítica y depende de la combinación y de la ponderación de cada uno de esos componentes, usted va a fabricar la mejor gasolina del mundo o la gasolina apropiada a tu parque automotor. No se trata de hacer la mejor o la peor gasolina del mundo, sino una gasolina apropiada a tu parque automotor. En el caso venezolano, tiene que ser apropiada o debería ser apropiada a los 3,5 millones de vehículos que hay en Venezuela. Pero se está fabricando ahorita en Irán y en parte en la India también. De allá se está trayendo todavía, se importa esa gasolina porque nuestro parque refinador no se ha recuperado y solamente está llegando a un nivel de refinación de 140,000, 150,000. ¿Es cierto de que el gobierno de Nicolás Maduro le iba a vender petróleo al gobierno de Joe Biden? No, para nada, es que no tenemos cómo venderle. Los 700,000 barriles que tenemos están comprometidos ya en el mercado, o sea, con los clientes nuestros, que es China, a la cual se le está pagando deuda, o mejor dicho, se le envía petróleo para amortizar la deuda y solamente el 10% nos lo pagan a nosotros. De la factura petrolera, Venezuela recibe el 10%, lo que algunos llaman en efectivo. Tenemos que mandar también algún petróleo que se le debe a Rusia propiamente en deuda, se le envía petróleo también a la India, se envía petróleo también para Cuba y a 2, 3 países, islas de la fachada del Caribe. En otras palabras, no tenemos cómo venderle 1 litro de petróleo, ni de gasolina, ni nada, no solamente a Estados Unidos ni a ningún país. Yo quisiera tocar unos aspectos en materia personal, Rafael, llegando ya a los últimos minutos de esta entrevista especial. ¿Cuál es el deporte favorito de Rafael Quiroz Serrano? Fútbol y en segundo ciclismo, como buen tachirense. ¿El color que más te encanta, Rafael? El azul cielo. ¿La ciudad que anhelas visitar del mundo? De las ya visitadas, me imagino, de las ya visitadas yo repetiría siempre París o Praga en segundo lugar. París por ser París. Yo soy parisófilo y soy francófilo. Y después de París, Praga, porque considero que es la ciudad pequeña que más se parece a París. Es una París micro, ubicada como capital de la República Checa. ¿La comida que más te encanta? La comida tachirense, sin duda alguna. ¿Qué le molesta a Rafael Quiroz de una persona? La ignorancia. La ignorancia. Eso es imperdonable en cualquier persona. Mucho más si es joven, mucho más si está involucrado también en la política o en la actividad pública. Para Rafael Quiroz Serrano, ¿en Venezuela hay democracia o hay dictadura? Para mí hay una dictadura, pero no es la dictadura clásica a la cual estábamos acostumbrados a ver en la década del 60, 70, una dictadura estilo Pinochet en Chile, o Stroessner en Paraguay, o Chapita en Nicaragua. Es lo que algunos politólogos llaman neodictadura, es un estilo nuevo de dictadura, donde guarda la fachada de las elecciones de todos los años, hacen todo un rosario de elecciones, pero son elecciones, por supuesto, que no son transparentes, que son manipuladas, que son trampeadas, donde se violan todas las leyes y todos los reglamentos, y bueno, así cualquiera gana elecciones. Aquí lo que se muestra precisamente es eso, de que por usted haber llegado a la presidencia de la República a través de elecciones, si no tiene un comportamiento democrático, no puede catalogarse como un presidente o un jefe de Estado democrático. ¿Te imaginabas trabajar en tiempos de pandemia, Rafael? Sí, cómo no. Trabajé fuertemente en tiempos de pandemia. ¿Te dio COVID-19? No, no me dio COVID. Pero ¿Algún familiar? Pero aprovechando de que no me dio COVID-19 y que trabajé en tiempos de pandemia, iba sacando 3 libros en esos tiempos de pandemia. Y otro que ya terminé, que se llama
Petróleo, Pandemia y Lutitas, precisamente. Y tienes que traerlo para Jairo Garnica Presenta. Ah, pero por supuesto, por supuesto. Sí, claro, ese libro va a estar editado por una editorial española ya en noviembre, y aquí lo traeré las 2 primeras semanas de diciembre para bautizarlos de nuevo. Rafael, vamos a recordar el día de mañana dónde va a ser bautizado este ejemplar, señor director, para que nuevamente... Mañana en el Colegio de Contadores Públicos a las 10 de la mañana, mañana viernes, va a estar de venta en las librerías acá Nacho y en la librería Novedades del Sambil, y Nacho en el Tamapo. Rafael, ya para finalizar, ¿cómo le gustaría al connotado y muy apreciado experto en materia petrolera, Rafael Quiroz Serrano, cómo le gustaría ser recordado cuando la bendición de lo alto así lo permita? Bueno, como una persona que se dedicó con ahínco, con pasión, con devoción y con emoción al estudio del tema de los hidrocarburos. Rafael, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Gracias a usted. Que Dios te bendiga. Ay, muy amable, que le dé mucha salud a toda tu familia. Así es. Y esperamos que cuando se rescate Petróleos de Venezuela, tengamos gente tan preparada, tan ilustre como Rafael Quiroz Serrano. O más preparada, preferiblemente. Gracias. Muy amable. Usted continúe participando desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con Rafael Quiroz. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Que Dios nos acompañe.